El contexto del acontecido en Putis. Putis, ubicado en el departamento de Ayacucho, en la provincia de Huanta, fue reconocido por el terrible acontecimiento de los asesinatos de sus pobladores, junto al de otras comunidades, bajo el supuesto de las Fuerzas Armadas en darles protección de Sendero Luminoso si se reubicaban cerca de su base militar. Quienes acudieron a dicho lugar fueron obligados a cavar pozas para una supuesta piscigranja y al terminar con la orden, los soldados reunieron a todos los pobladores y les dispararon sin exclusión alguna para luego enterrarlos en las fosas excavadas. Identificación del problema fueron la falta de control político que tuvieron las Fuerzas Armadas durante aquel tiempo y la falta de opciones que tuvieron los pobladores de distintas comunidades a trasladarse a Putis para refugiarse de Sendero Luminoso. Causas y consecuencias. Causas. Tras lo acontecido, diversos campesinos permanecieron ocultos por un tiempo en los cerros para que no fueran asesinados. Incluso varios de ellos se trasladaron en distritos ubicados en la selva de Huanta. Actualmente no se ha podido encontrar los cuerpos de distintas personas a pesar de que los pobladores siguen cavando en las fosas con las esperanzas de enterrarlos como es debido. Los participantes en el caso fueron Sendero Luminoso y las Fuerzas Armadas localizadas en su base militar de Putis. Sendero Luminoso por haber tenido mayor actividad en dichos sectores, permitiendo que los pobladores buscasen un lugar seguro en donde habitar y las Fuerzas Armadas por darles dicho lugar para luego asesinarlos. ¿Cómo terminó el caso de Putis? Terminó en una masacre de los 123 comuneros habitantes quienes fueron acribillados por los militares de la Fuerza Armada. Pluralismo y ética mínima. ¿De qué manera no se cumplieron los mínimos éticos dentro de una sociedad plural? No se cumplieron cuando los militares reunieron a las personas de la comunidad de Putis, ordenaron a los hombres apuntándolos con sus armas que caben en una gran poza. Mientras esto sucedía, por otro lado los militares violaban a las mujeres. Cuando estuvo lista la supuesta piscigranja, los efectivos militares reunieron a los pobladores alrededor de la poza y sin mayor explicación les dispararon a matar. ¿Qué principios de la ética mínima se han vulnerado? El de no instrumentalizar a las personas, ya que los militares decidieron accionar esa masacre para lucrar con el producto de la venta del numeroso ganado de propiedad de los campesinos. También el principio de la capacidad. El principal derecho que fue vulnerado fue el de la vida. Por otro lado, el principio de justicia distributiva, ya que no tuvieron ni el mínimo derecho de siquiera defenderse. Y por último, el principio dialógico, debido a que fueron asesinados por una sospecha de que estaban vinculados a la subversión y no tuvieron la oportunidad de negarlo o explicar a la versión de los campesinos. Ciudadanía y democracia. ¿Cuál es el rol que cumplen los ciudadanos en el caso presentado? El rol de los ciudadanos era totalmente nula. Según Sabater, podemos definir el término ciudadanía como una sociedad en todas las personas que lo conforman, que son iguales, que poseen derechos y deberes al igual que el resto. También está sujeto de libertad política y de la responsabilidad que implica su ejercicio. Las actividades de una ciudadanía democrática, como la de participar en las elecciones, ser parte de audiencias públicas o participar en manifestaciones públicas, no se podía observar en la comunidad de Putis, ya que antes de la masacre fueron sometidos al mando de Sendero Luminoso, quienes al ver este tipo de comportamientos en ellos lo mataban, creando un temor a la población y dándoles a entender que si hacen algo parecido también podrían ser asesinados. Posteriormente fueron engañados por parte del ejército, matándolos sin ninguna compasión, haciéndolos cavar sus propias tumbas con mentiras. Entonces, ¿se está respetando los deberes y derechos en este caso? No se respetaron ni los derechos ni los deberes de los pobladores. Por un lado, los pobladores de Putis no pudieron ejercer sus deberes como poder sufragar para elegir a quien gobierna el pueblo o ser partícipes de las audiencias públicas, ya que vivían bajo el mando de Sendero Luminoso, quienes lo amenazaban de muerte si es que no seguían las órdenes de dicho grupo terrorista. Asimismo, los derechos de estas personas fueron violadas. Tanto el ejército como el Sendero Luminoso violaron los derechos a la vida e integridad de estas personas. ¿Qué tipo de responsabilidades se ponen en juego en el caso? Podemos hablar de una responsabilidad moral política, ya que no se cumplieron con los beneficios de la comunidad o bienes públicos en el caso de Putis. No hubo democracia y las personas fueron ejecutadas inocentemente. ¿Cuál fue el papel que cumplió el Estado? El de enviar militares para contrarrestar los atentados terroristas en el Perú. ¿Podemos hablar de un Estado de Derecho? No, porque el Estado no garantizó la vida correcta de la población, violando los derechos fundamentales como el derecho a la vida. Conclusión y posibles soluciones.
Nadie tiene derecho a atentar contra la vida de alguien más, y este ha sido uno de los varios casos que sucedieron durante el terrorismo en el Perú, donde se muestra el poco respeto que se tiene a la vida y la falta de ética que pudieron tener. El Estado debe prestar más atención a las comunidades, empezando por empadronar a las personas, colocar postas médicas y comisarías donde ellos puedan sentirse seguros.